Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo video. Hoy les voy a mostrar una estrategia que utilizo para seleccionar los juegos NFT en los cuales voy a invertir o los cuales voy a estar dando seguimiento para poder invertir. Así que si sos inversor de juegos NFT, quédate en este video porque te va a interesar. Y si no sos inversor y también estás interesado en el tema, también quédate porque este video te va a ayudar a poder seleccionar los juegos en los cuales vas a poder invertir sin tener tanto riesgos. Recuerden que los juegos NFT hoy están en tendencia. Si bien es cierto de que mucha gente está duplicando o triplicando su capital con ellos, también es cierto que hay muchos juegos que no son rentables y que dejan a sus inversores atrapados perdiendo su capital. Por eso es muy importante a la hora de seleccionar los proyectos que elijamos proyectos sólidos y relativamente confiables. Así que sin más, vamos a ver de qué trata este video. Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo video. Como les mencioné al principio, hoy les voy a enseñar cuál es mi estrategia para seleccionar los juegos NFT que voy a tener bajo mi radar para poder invertir en ellos. Para eso lo que vamos a utilizar es la página que se llama playtoearn.net y ahí vamos a tener entonces todos los juegos. Si vamos a lo que sería Games, vamos a tener todos los juegos que hay en las distintas redes actualmente. Siempre tengan en cuenta que el primer video que les aparece aquí generalmente es una publicidad. Vean que tiene como un megáfono y no tiene ningún número. Bien, entonces tengan en cuenta eso porque el primero que aparece siempre es publicidad. Con esto no quiero decir nada, sino que este juego está siendo patrocinado en la plataforma. Así que muy bien, bueno, acá tenemos entonces todos los juegos que hay de momento en las distintas redes. Vean acá que nos marca entonces el género del juego, la blockchain donde está montado, si es en la red de Binance, por ejemplo en la red de Ethereum acá el Axis. Y bueno, tenemos distintas redes, digamos, diferentes, puede ser en la red de Polygon también. Y bueno, varios son multiredes. Tenemos también el dispositivo en donde se juega el juego, por ejemplo si es directamente desde una página web, si hay que bajar un juego digamos a lo que sería nuestro Windows, si es compatible con Android, si es compatible con iOS. Y después tenemos lo que sería ya la columna de estatus que nos dice en qué estado está el juego, si está en un estado de desarrollo, de preventa, en estado alfa, en estado beta, está digamos live, es que ya está corriendo, está funcionando lo que sería el juego. Y bueno, también es una información muy importante a la hora de invertir para saber en qué etapa del proyecto vamos a estar entrando o vamos a estar evaluando el mismo. Después tenemos la columna de NFT que nos va a decir si, bueno, si dentro del juego básicamente hay NFT, en la mayoría sí los hay. Bueno, acá en la otra columna que sería Fair to Play nos dice qué necesitaríamos para poder jugar. En este caso necesitaríamos un NFT que vamos a tener que obviamente conseguirlo en un marketplace o comprando un huevo o algo por el estilo en este juego. En este caso en Elementos se requiere NFT. Acá nos dice que es Fair to Play, que no se requiere NFT. Y bueno, básicamente esas son algunas de las condiciones que hay en esta columna para poder ver un poquito de qué es lo que trata el juego. En esta columna que sería el Play to Earn, que nos estaría diciendo en qué vamos a estar ganando. Bueno, estaríamos ganando acá en lo que sería una cripto. Acá podríamos estar ganando NFT y criptos. Y bueno, esas son las distintas diferencias que puede haber en los juegos. Podemos ganar en NFT y también podemos ganar criptos. Así que bueno, también nos describe en cada juego cuál es la condición. Bien, acá comienza lo más interesante. Vamos a aplicar filtros para poder determinar cuáles juegos van a ser interesantes para nosotros. Lo primero que voy a hacer yo es simplemente filtrar por red y vamos a buscar la red de Binance. Así que coloco lo que sería red Binance y vamos a ver qué son los juegos que nos está recomendando entonces la plataforma. Bueno, vean que el primero que sale es Elementos, es un juego nuevo, y después como segundo tenemos Metalands, también es un juego nuevo. Vean que hay varios juegos, también nos va marcando si es nuevo. Y lo que yo voy a hacer es tratar de buscar algunos para aplicar mi segundo filtro. Que mi segundo filtro no es dentro de la página, si bien también está bueno ver si está en preventa o si está en desarrollo.
Pero lo que a mí más me interesa es conocer un poco más el juego para saber si voy a invertir. ¿Y cómo voy a hacer eso? Bueno, por ejemplo, voy a buscar acá, Pocoland. Vamos a entrar a Pocoland. Acá nos cuenta un poquito de qué se trata el juego. Otra vez nos vuelve a dar la misma información que nos dio al principio. Pero lo que vamos a hacer es entrar a la página web y a las redes sociales para ver qué tan grande es esta comunidad. Así que vamos a entrar a la página web. Entramos entonces a la página web de Pocoland y vemos que todavía este juego no se ha lanzado y que hay una preventa, una IDO, en lo que sería 4 días y 23 horas. Tenemos acá lo que sería el white paper, teníamos lo que sería un iDrop para este juego y bueno, acá tenemos entonces todo, cómo se vería el juego, de qué trata el juego, bueno, básicamente cómo es el ecosistema de este juego, la distribución de los tokens, qué es lo que vamos a poder hacer, el farming y demás, todo acerca de este proyecto. La página se ve bastante bien armada, acá nos está marcando lo que sería el roadmap de este juego y lo más importante también es ver los desarrolladores, buscar los nombres de estos desarrolladores para ver si trabajaron en otros proyectos, si son desarrolladores conocidos, porque dentro de muchos juegos hay desarrolladores que son muy conocidos. Esto también da bastante confianza, pero bueno, también puede ser que los desarrolladores no sean bastante conocidos y el juego sea muy bueno también. Así que bien, acá tenemos un poco lo que sería el TEAM. La página se ve muy bien, la verdad a mí me parece interesante. Pero lo próximo que voy a hacer, como dije anteriormente, es ver qué tan grande es la comunidad de Pocoland. Vamos a irnos a su Twitter y vemos que Pocoland es un juego NFT. Sí, perfecto. Bueno, acá tenemos otra vez lo que sería el website, el Discord, el Telegram, el Reddit y demás. Y vemos que tienen 143.000 seguidores. O sea, es una comunidad grande. Es una comunidad bastante grande. Para mí, a partir de los 10.000, 15.000 seguidores, ya empieza a ser un proyecto relativamente interesante. Si ustedes ven un proyecto que tiene recién 1000 seguidores, entran a un grupo de Telegram y solamente hay 1000 personas dentro de ese grupo, bueno, el juego es bastante pequeño y yo lo considero bastante riesgoso. Cuando ya vemos esta cifra, esta cantidad de seguidores acá, en lo que sería la parte de Twitter, vemos que es una comunidad bastante grande, vemos que le están dando mucha importancia a lo que serían las redes, están publicando, están promocionando el juego y que el proyecto podría ser interesante o realmente están buscando hacer un proyecto real de este juego. También podríamos ver entonces un poquito lo que sería el Discord. En mi caso voy a ver lo que sería el Telegram de lo que es el Poco y vemos que tienen 162.217 miembros. Gente, este es un proyecto bastante grande y que todavía no salió. Entonces tenemos aquí una comunidad bastante grande detrás de este juego, lo que estaría dando una seriedad muy importante a este proyecto, así que podría ser un proyecto para el cual estemos preparados para invertir, obviamente leyendo un poco más el white paper del mismo. Muy bien, ahora ya tenemos entonces lo que sería bastante información acerca de este proyecto. Ya vimos que detrás de él hay una comunidad muy grande y ahora nos quedaría ver entonces cuál es el white paper para ver si vamos a estar invirtiendo o no. Yo no lo voy a ver en este momento, lo voy a ver en privado, pero desde ya les quiero decir que este proyecto me resultó bastante interesante, así que lo voy a agregar a mi lista de proyectos para analizar e invertir. El próximo paso que tenés que hacer para que tu inversión sea rentable es simplemente suscribirte a nuestro canal, activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Sabés que te vas a encontrar con la última información acerca de las inversiones, ya sea en el mercado de criptomonedas, NFT o en el mercado tradicional de inversiones en la bolsa de valores. Así que te recomiendo que lo hagas, no te cuesta nada y a nosotros nos ayuda un montón. Y no te olvides tampoco de dejarnos en los comentarios qué tipo de videos te gustaría que estemos subiendo a la brevedad. Ahora sí, sigamos. Bien, vamos a analizar entonces otro juego más, por ejemplo de la lista. Vamos a agarrar Steep Hero, que está en el puesto 17, está en desarrollo y va a ser sobre una plataforma web directamente.
Entramos entonces a la página web y vemos un poco entonces que tenemos la página web. Nos vamos a tener que conectar, pareciera ser, con nuestra wallet de MetaMask. Tenemos acá entonces las redes sociales, que es lo próximo que vamos a ver. Vamos a pasear un poquito por la página. Muy bien, juego de RPG. Acá tenemos entonces un video de lo que sería la explicación del juego. Bueno, está bastante interesante lo que sería la página web. Vamos a ver si aparecen los desarrolladores. Acá está el team. Bien. Dice que hay 20 personas, más 30 personas en el desarrollo del juego. Perfecto. Bien, tienen bastantes promotores también del juego. OKEX, ojo con OKEX, que es uno de los exchanges más grandes. Así que muy interesante ya si están los partners. Tenemos varios partners también conocidos, así que la verdad que este juego también pareciera ser interesante. Nos quedaría entonces por ver lo que dijimos, las redes sociales. Vamos a entrar a Steve Hero y tenemos una comunidad otra vez de 105.000 seguidores, así que ya pasando los 50.000, pasando los 20.000. Dijimos que son comunidades bastante grandes. Este juego directamente ya califica como interesante o para seguir analizando. Y bueno, entonces, ¿qué nos quedaría? Bueno, como vemos acá también tenemos el contrato ya del token que ya está en circulación. Entonces lo que deberíamos hacer primero es ir a ver este token, cómo está el precio en la plataforma de PooCoin. Para eso pegamos entonces la dirección del contrato aquí y ya directamente nos va a salir el gráfico de este token. Vean que como todo lanzamiento empezó el token a circular aproximadamente el 15 de agosto, tuvo una bastante subida y ahora otra vez está corrigiendo, buscando mantenerse estable entre valores de 1.35 y 1.81. Bueno, es bastante interesante. Y lo próximo que tendríamos que hacer ya cuando tenemos un proyecto que tiene un token en circulación es ir acá a donde dice Hero Holders para ver cuántas billeteras activas hay y ver que realmente haya bastante gente detrás de este proyecto, o sea, bastantes holders y no sean solo 4 o 5 cuentas o 100 cuentas de personas que tengan el control del mercado y bueno, puedan hacer que el token baje rápidamente de precio si ellos venden. Así que vamos a ver cuántos holders tenemos y tenemos 17.331 holders, o sea 17.331 billeteras que tienen el token, así que se ve relativamente interesante. En este caso yo considero que con más de 10.000 personas dentro del proyecto ya puede ser bastante más confiable invertir que debajo de esa cantidad, así que también cumple ese requisito este proyecto. Lo último que nos faltaría es leer bien un poco lo que sería el white paper, que también está en la página principal del juego, para ver bien de qué se trata y qué es lo que viene a hacer este juego y qué nos ofrece. Así que también aquí ya encontramos otra opción para poder invertir en otro juego NFT. Muy bien, esto fue todo por hoy. Espero que el video te haya gustado. Déjamelo saber en los comentarios. Y si querés que analicemos algún juego en particular, también podés dejarlo en los comentarios. Por último, quería decirte que esta no es una recomendación de inversión. Simplemente es mi estrategia para filtrar entre los juegos NFT que me resultan más interesantes. Así que esto fue todo. Nos vemos la próxima. Saludos.